Iniciar grabación. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar un nuevo objeto P2 con 1,4. Como este señor es la representación simple, entonces tenemos una lista de partes, donde cada parte que tiene el nombre de la superclase y los campos, ¿sí? Los campos con sus valores. Entonces, vamos a hacer la representación del objeto. Entonces, este objeto tiene dos clases. Inicialmente tenemos P2 y luego tenemos P1 y finalmente tenemos Object. Object es representado con Entity. Ahora tenemos acá la lista de partes. Dígame. ¿No teníamos que crear el ambiente del LED? No, no es necesario. Es apenas un LED pequeño. O sea, pues sería un LED o que tendría una lista de partes y ya. Ahí lo interesante es cuando vos creas el objeto y cuando ya ejecutas los métodos. Ahí sí generan los ambientes. Sí, naturalmente aquí hay un ambiente que tiene entity o uno, pero uno ¿qué es? Un list. Es un list. Entonces, muchachos. Ya, En la lista de partes es cuando se crean los ambientes. es cuando quedan la lista de ambientes. Este es P2, este es P1 y este es Object. Entonces, la lista de partes que tiene. Entonces, este elemento tiene, ¿quién es el papá? P1. ¿Y cuáles son los campos? Serían W y Z. Entonces, inicialmente dice 1,4. Eso implica que se va a ejecutar initialize, que es por defecto, es el constructor. Entonces, initialize, entonces ejecuta super initialize y básicamente W es A más B, que sería entonces 5, y Z vendría siendo A por B, y 1 por 4, ¿cuánto da? 4. ¿Listo? Pues aquí están los parámetros, miren. Es esto. Son los parámetros. Vale, y luego este ejecuta super initialize. Si no está, entonces los valores son 0. ¿Vale? Si nadie lo setea, 0. Entonces acá vamos a tener. ¿Quién es el papá de P1? Object. Bueno, OBJ. Y acá van a tener a X y a Y. ¿Cuáles son los valores de X y Y? Ejecutamos super initialize y básicamente van a tomar respectivamente 4 y 1. ¿Vale? Recuerden que un objeto es una lista de partes. ¿Sí? Implementación tipo C++. Implementación tipo Python. Son listas. ¿Sí? Que tienen una representación. Y la representación son las partes. Que la parte tiene dos cosas. El nombre del papá y los valores. ¿Sí? ¿Vale? Es 1 y 4, sí. Entonces, ¿qué pasa, muchachos, acá? 1 y 4. Entonces, ¿qué pasa acá? Se crea esta representación. Naturalmente, esta representación es abstracta, pero pues la podemos pintar así. Sí, esta representación realmente es abstracta. Bueno. Bien. Y Object, pues no tiene nada, ¿vale? Entonces, vale. ¿Preguntas hasta allí sobre la representación del objeto? ¿Do you have any question, muchachos? Ok, todo está bien. Ahora vamos a ejecutar, cuando ustedes ejecutan un método, eso tiene la propiedad de independencia. ¿Qué quiere decir? Va a generar su propio su propio esquema de ambientes. ¿Sí? Eso es lo más importante de los objetos y eso es lo que garantiza la propiedad de encapsulación. ¿Sí recuerdan qué es la propiedad de encapsulación en objetos? Que lo que pasa dentro del objeto es independiente del mundo exterior. Haga de cuenta que el objeto es una especie de cuartico donde las cosas que pasan solo dependen de lo que pasa adentro. Y nosotros controlamos lo que se puede ver de afuera y cómo podemos afectarlo adentro. Pero eso lo controlamos nosotros. Dígame. Eso yo no lo entendí porque se supone que los objetos son encapsulados, pero en un momento del video en el que un cambio en un objeto hizo uno en otro. Ah, pero es por las relaciones que hay. Si es una relación de herencia o si es una relación de composición. Depende, o sea, los objetos se relacionan entre sí. Mediante herencia, composición y la otra se me olvidó. Relación, composición y uso. Entonces, claro, cuando un objeto puede usar a otro y un objeto puede manipular los campos y objetos de otro. Pero ¿qué sucede? Eso lo controlamos en la implementación. O sea, usted es el que decide cómo su objeto se va a modificar. Ya si alguien lo ejecuta es porque se puede. Pero usualmente haga de cuenta que los objetos es como un cuarto sin puertas ni ventanas, si uno quisiera.
Lo que pasa adentro no tiene nada que ver con el mundo exterior. Ya las ventanas, lo que puede ver, usted lo controla. Y dice hasta qué punto se puede ver y qué se puede ver. Entonces, por ejemplo, si es público, digamos que usted tiene tiene allí una casa donde tiene una ventana y lo que usted puede ver es público. Ya de pronto, si usted quiere algo privado, entonces coloca una cortina y lo que pasa detrás de esa cortina, pues es privado. ¿Sí? Esa es la analogía que suele utilizar para eso. Entonces, y bueno, ¿y usted cómo controla lo que entra y lo que sale? Digamos que la ventana es el famoso Gather. Ah, puedo ver. Ah, usted está vestido de tal manera. Hagan de cuenta que es como una mujer, hombre chismoso. ¿Sí? Entonces, sí. Y los métodos ceder es haga de cuenta que podemos modificar. Entonces es como funciona como la puerta. Entonces usted le puede abrir la puerta y tirarle una pedrada a la persona y ya la persona cambia de estado. ¿Sí? Entonces es básicamente eso. Pero usted es el que controla cómo se maneja. Y por eso es que la programación orientada a objetos es fundamental y ustedes solo con ese paradigma se pueden defender en la vida. No es lo ideal, pero ese paradigma de programación pues es muy potente para realizar cosas. De hecho, el paradigma orientado a objetos tiene muchas más cosas. Ustedes usualmente utilizan objetos pasivos. ¿Qué son objetos pasivos? Los objetos pasivos son aquellos que directamente necesitan una instrucción para ejecutar algo. Por ejemplo, una clase animal que tenga un mensaje. Para que emita el mensaje, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que invocar el método, ¿verdad? Exactamente, pero existe otra modalidad que se llaman objetos activos. Y los objetos activos no requieren que usted ejecute algo para que el objeto haga la acción. Ese es un modo de programación un poco más avanzado. Si quieren más detalles de objetos activos, eso sería ver el curso de posgrado que se llama Modelos y Paradigmas de Programación. La ventaja es que el curso está en modalidad invertida. Y si lo ven como elección de, ¿cómo es que se llama? La profundización especializada, no necesitan ir todas las sesiones acá. Es el más recomendado por eso, en caso de que quieran hacer profundización especializada. Si algún día estos calendarios se cuadran, ¿sí? Sí, porque llevamos ya 4 años con una instabilidad horrible. Entonces, espero no sean 8. Entonces, bien. Entonces, muchachos, eso es lo bacano porque digamos que en objetos uno está acostumbrado que cuando usted es programa orientado a objetos, el objeto no hace nada hasta que usted se lo indique. Pero en el enfoque de objetos activos, el objeto por sí mismo, obviamente hay una programación por detrás, puede hacerlo. Por ejemplo, les doy un ejemplo, una sincronización de semáforos. Eso se puede hacer a través de objetos activos. Porque la sincronización de semáforos depende de un timer. Entonces usted pone a correr el programa y el objeto que representa el semáforo cambia su color. Ahora, ¿cada cuánto lo hace? Depende del timer. ¿Sí me siguen allí? Entonces usted puede programar eso automáticamente. Y de hecho, usted puede hacer que los objetos se comuniquen entre sí. Por ejemplo, si yo me pongo rojo, pues yo le aviso a mi vecino, vea, y yo estoy en rojo, póngase usted en verde. El mismo objeto le envía el mensaje automáticamente. Entonces, muy interesante esa parte. Eso me pareció muy, muy interesante. Lenguajes que soportan eso hasta donde se escala. No sé las últimas versiones de Java. Creería que sí. Java 8 no. Pero creería que Java 11 o Java 17 ya haría soportar eso. Scala, ¿lo han escuchado? Sí, Es un lenguaje multiparadigma. es como Java, pero funcional, Java Virtual Machine. No, y no tiene solo eso. Tiene el modo funcional, tiene modo orientado a objetos, tiene modo concurrente. Es un lenguaje de programación muy útil y que tiene mercado. Bueno, entonces muchachos, volviendo acá, porque me estaba ya desviando mucho, vamos a ejecutar este método. M1, ¿vale? 10,5. Entonces vamos a comenzar. Los ambientes, aquí los vamos a dibujar, no de entien hacia el último, sino del último hacia entien, o sea, al revés. ¿Vale? Vamos a dibujar al revés. Entonces, el primer ambiente viene siendo el del método. Entonces, el del método, miren que el método que tienen, U y B, ¿lo ven? U y B, entonces sería U, B. ¿Qué valores toman? 10 y 5. Pero aquí me faltó dos cosas súper importantes, el super y el self. Recuerden que el self es la instancia del mismo objeto. Es una copia de sí mismo. Es el mismo this de Java. O el famoso self de Python que hay que especificarlo. Es el this, ¿vale? Que si tienen confusiones con el self, no, el self es lo que usted invocó. O sea, el self, ¿quién sería? O1 directamente. O sea, O1 se conoce a sí mismo. ¿A través de quién? Del self. ¿Lo ven? El objeto se conoce a sí mismo a través de quién. En caso de Java, this. ¿Ustedes para qué utilizan this en Java? Pues yo puedo sacar elementos de clase, puedo ejecutar mi papá.
Ustedes han intentado usar, por ejemplo, el super. Puedo ejecutar cosas de mi papá, puedo sacar propiedades de mí mismo, puedo modificar cosas. El this es muy potente. Sí, también para que no sé, para uno usar cosas de la clase y no usarlas de... El método, correcto. Del método. Pero el this es una variable, sí, que está allí. El this es una palabra reservada por esa razón. Entonces ustedes no pueden utilizar this, una variable que se llame this dentro de un objeto, no la pueden usar porque le va a alegar, vea, si esto es un keyword, usted no lo puede usar, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué viene acá? Viene el super. ¿Quién es el papá de donde está M1? A ver, ¿dónde está M1? Miren que aquí están ejecutando M1, ¿lo ven? ¿Quién? Entonces va ¿a quién? Al papá, ¿no? ¿Por qué van al papá? Yo ejecuto en la clase P2, ejecuto M1. Pero ¿por qué vamos a donde el papá? Porque no está, ¿verdad? Eso es lo bueno de la relación de herencia. Pues si no lo busco, si no está conmigo, pues busca donde mi papá. Y si mi papá no lo tiene, pues busca donde mi abuelo. Si mi abuelo no lo tiene, pues siga buscando en la jerarquía. Y si ya llega a Object, pues suerte, no existe. ¿Sí? Lanza un error. Y eso es lo mismo que hace Java. Por eso es que uno tiene la jerarquía de objetos y por eso es que es tan complicado tener herencia múltiple. Porque cuando usted hace la búsqueda, eso se le vuelve un árbol. ¿Ven por qué no a los desarrolladores no les gustan la herencia múltiple? ¿Te imaginas usted buscando un método en un árbol? Que la herencia sea un árbol. No, pues, no. Por eso es que utiliza herencia simple. Herencia múltiple sí se puede implementar, pero realmente a nivel programático no es tan... Podemos resolverlo con herencia simple, realmente. ¿Cómo? Herencia múltiple la soporta C++, pero realmente se vuelve más lento. Por eso es que en Java no es permitido. O sea, Java prefiere sacrificar eso y nos ofrece otras cosas como las interfaces, los stems y los implements. Sí, profe, y los objetos de JavaScript, ¿cómo es que se llaman? Son objetos diferentes. Los objetos de JavaScript básicamente son diccionarios. Sí, solo que entre los diccionarios podemos empotrar funciones. Estoy hablando de Java 2016. La nueva, JavaScript 2016, la nueva va a soportar clases. Eso es lo que estuve leyendo. Java 2016 solo soporta objetos declaración en declarados, como en el proyecto. El proyecto que ustedes tienen es objetos tipo JavaScript. ¿Por qué? Porque no tienen clases. ¿Qué pasa? Si usted no tiene clases, no tiene herencia. Puede tener composición, pero no puede tener herencia. ¿Sí? Entonces, ya ahora JavaScript va a soportar clases. Sí, tendría que ver, creo que esa versión sale dentro de poco. La 2022. Hay que verla, porque la última actualización fue en el 2016. Lo bueno es que van a optimizar ciertas cositas en el motor, entonces está interesante. JavaScript ha crecido mucho. Yo JavaScript le tenía como cierto como fastidio, era por las versiones anteriores, pero de 2016 para acá está bastante genial como lenguaje. Bueno, muchachos, es como la gente hay que darle la oportunidad que cambie. Igual a los lenguajes. Bueno, entonces, ¿quién es el papá donde está M1? M2, perdón. M1, qué pena. Sería Object. Voy a ponerlo como OBJ. ¿Y quién es el self? El self viene siendo O1. O1 obviamente es una lista de partes, pero pongo O1. ¿Vale? Entonces, pilas con eso, porque yo sí juego con eso, con los llamados de self. Porque por ahí va a haber, por ejemplo, send self. Y usted, bueno, ¿y quién es self? Pues la instanciación del objeto. ¿Vale? Nunca va a cambiar. Y luego tenemos los otros dos niños que son M, U y B. ¿Cuánto valen U y B respectivamente? Según eso. 10 y 5, ¿vale? Entonces, ese es el ambiente más arriba. Luego viene lo que se puede ver desde el objeto, esa famosa vista. ¿Qué es lo que yo, perdón, desde el método, qué pena. ¿Qué es lo que yo puedo ver desde ese método? ¿Dónde está ubicado ese método? En P1. Entonces únicamente voy a ver a X y a Y. ¿Vale? No puedo ver a nadie más. Porque yo estoy ubicado en P1. Yo no puedo verlo de adelante. ¿Sí? Ya ese despacho dinámico que nos ayuda a hacer el self es poder llamar desde una clase papá los métodos del hijo. Eso ya se hace porque invocamos desde el método del hijo usando la representación del objeto. ¿Qué es lo que va a pasar ahí con ese send self? Entonces, aquí tenemos a X y Y. ¿Qué valores tienen? 1 y 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién es el papá de P1? Object, que está representado por quién. Entiende. Entonces la ejecución del primer método es así, ¿vale?
Ahora, sobre este ambiente vamos a ejecutar esta vaina. Send self M2 U, B. ¿Qué equivale a eso? Send O1 M2. Si yo no tuviera send self, ejecutaría a este señor de aquí. ¿Vale? Ejecutaría a este señor de aquí. Si no tuviera el self. ¿Vale? Pero el self nos hace despacho dinámico. ¿Qué quiere decir despacho dinámico? Que uno lo puede hacer en programación orientada a objetos. Como se conoce a sí mismo a través del this, entonces usted puede decir ejecutar desde el papá métodos del hijo. Pero eso solo funciona en vía de ejecución. Porque de pronto si usted instancia al papá directamente y ejecuta métodos del hijo, ¿qué le va a pasar? Vea, yo no los conozco. Porque yo soy instancia del papá. Ya si usted hace la instancia del hijo, pues el hijo sí tiene esa información. Entonces la ejecución vuelve, hagan de cuenta como si afuera hubieran escrito send O2, perdón, send O1 M2. Es como si alguien lo hubiera escrito, ¿sí? Entonces, muchachos, pues ya nos toca hacer otra. Entonces, ¿aquí qué sucede? Esto vamos a ejecutar sobre este send O2, perdón, CO1, qué pena, send O1. Tenemos M2 de V, ¿no? ¿Quién es U y V? Pues 10 y 5, que es lo que está ahí, ¿vale? Eso es lo que yo tengo allí. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede acá? Cuando yo ejecuto M2, recuerden que la búsqueda va a iniciar desde la clase más profunda hacia los papás, en línea paterna. Lo siento, los objetos son bastante patriarcales. Entonces, bueno, podemos decirle a la mamá, ¿vale? Eso suena extraño, ¿no? ¿Prefieren padre o madre? ¿Cualquiera? Bueno, el que lo crió, entonces... Bueno, entonces muchachos, como la mamá de P2 es P1, ¿sí? Entonces muchachos, miren acá. Acá empezamos en P2 y aquí vemos a M2, ¿lo ven? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ejecutarlo desde P2. Pero miren que el llamado lo estamos haciendo ¿desde dónde? Desde P1. Entonces nosotros miren que mediante este método podemos ejecutar métodos de los hijos desde el papá. Pero obviamente en este diseño usted tiene que tener seguro que cualquier hijo pues, va a tener el método que usted va a llamar, porque si no le va a dar un error. Dígame. Entonces, porque como ahí está el self, lo que hace es ir al... Abajo. El self, cámbialo por O1. ¿Sí? El self es O1. Entonces, para no complicarse la vida, usted mira, es O1. Haga de cuenta que alguien está llamando send O1 M2. ¿Quién es O1? El objeto. Y ahí te olvidas dónde lo estás llamando. ¿Sí? Esa es la mejor forma de manejar eso, porque eso es confuso. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a invocar. Entonces, ¿qué variables va a tener esta niña? M2. ¿Qué variables va a tener esta cosa? Entonces, va a tener a super, que es P1. Va a tener a self, que es O1. El que eso nunca va a cambiar. Luego tenemos a quién, a U y a B, quien son respectivamente 10, 5. Hagamos la vista. Entonces la vista de esta gente viene dada, muchachos. Vamos a ver a W y a Z, que según la representación valen 5 y 4. Y tenemos, ¿a quién más? A X y a Y, que 1 y 4. Este viene siendo P2 y este viene siendo P1. Y finalmente tenemos la de Object, que es NTM. ¿Vale? NTM. Entonces, de ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues nos dicen, multiplique W por X. No, por Z, qué pena. Por Z, por U y por B. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto vale W según las malas lenguas? 5. ¿Cuánto vale Z? 4. ¿Cuánto vale U? Según eso, 10. Y este vale 5. Entonces, 5 por 5, 25. Por 10, 250. Por 4, 1000. ¿Listo? Y ya terminamos ahí. Ese era el parcial del semestre pasado. ¿Sí? Entonces, hay unos ejercicios más difíciles antes. Yo no sé, yo me meto como más... no sé, ya no me complico tanto. Entonces, muchachos, esto es lo que yo les voy a preguntar a ustedes de la parte de objetos. No voy a preguntar nada más.
Puede ser algún concepto teórico. Por ejemplo, explique con sus propias palabras qué es encapsulación. Pues es la propiedad de los objetos de poder controlar cómo se accede y modifica la información, ¿vale? ¿Qué son modificadores de acceso? A los atributos y métodos, que son los private, los públicos y los protegidos. Los protegidos, pues, es por línea de herencia. Los públicos es todo mundo y los privados son solo propios del objeto. Bien, ¿qué es despacho dinámico de métodos? Es lo que acabo de hacer. Es poder desde una clase padre llamar métodos de las clases hijas a través de la instancia. ¿Sí? Eso es lo fundamental que ustedes deben saber sobre objetos. ¿Vale? Eso es todo. ¿Vale? Si pregunto eso, pues ya saben. Bueno, muchachos, entonces les voy a colocar uno más difícil y les voy a dar un ratico para que ustedes lo disfruten. Agosto, este es de ese semestre, segundo opcional. Hagan este. Ah, no, este es de... Está este niñito. Bueno, este sí me toca... Esperen, dejo de grabar.